Pues en mi exposición lo que se ve es sobre todo cómo crear una cuenta de Google AdWords desde el principio, enfocado a aparecer en búsquedas de Google y evitar muchos errores de novato que mucha pyme suele cometer al inicio y exprimir muy bien su inversión publicitaria en lo que es la plataforma de Google. Pues como comentábamos, mi nombre es Sergio Falcón, soy consultor de marketing online, soy formador de Google aquí en España y bueno, pues una de mis principales labores como formador de Google es formar a pequeñas y medianas empresas en lo que es una herramienta que no es que sea complicada, pero que sí requiere de una formación previa para hacer las cosas bien. No sé cuántos de vosotros habéis tenido alguna cuenta de AdWords previamente. Voy a hacer la pregunta que creo que la habéis tenido superada. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido previamente una cuenta de AdWords? ¿Y cuántos habéis conseguido los resultados que queríais? 2. Fijaos, os pregunto, levantad las manos unas 8 personas y solo el 25% ha obtenido los resultados que querían. ¿Por qué suele pasar eso? Por norma general, por la experiencia que yo tengo con pymes, yo ya llevo ya un par de años trabajando en eso, codo con codo con lo que es el empresario, microempresa, emprendedores. Son gente que se está arriesgando su patrimonio, que está arriesgando sus ilusiones, que está arriesgando sus ganas de hacer las cosas. Y hay muchas veces que se lanzan a la piscina de hacer marketing online, en este caso por un canal de pago como es Google AdWords, sin tener conocimiento suficiente ni del medio ni de la herramienta. Entonces, yo os voy a dar una charla, yo estoy acostumbrado a dar charlas mucho más largas, como ha comentado. Mi charla base de Google AdWords básica, que es la que os voy a dar ahora, es aproximadamente unas 4 horas. Voy a intentar resumirlos más en 2. Una hora y 3/4 aproximadamente. Es una charla que es más conceptual. Yo no os voy a enseñar punto por punto cómo se maneja la herramienta, ni qué es lo que hay que hacer, ni a qué pestaña tenéis que ir, porque al final es todo un tema de entender los conceptos y que vosotros sepáis dónde tenéis que ir y sobre todo lo que no tenéis que hacer. Eso es lo que a mí me interesa. Cuando salgamos de aquí dentro de hora y media y yo os pregunté, ¿habéis aprendido qué es lo que no tenéis que hacer? Y los que no habéis conseguido resultados con AdWords, ¿sabéis ya dónde la pifiasteis? Con eso me va a servir. O sea, es un taller que es muy conceptual. Entonces, bueno, ¿qué vamos a aprender? Primero, vamos a aprender a crear una cuenta de AdWords. Vamos a aprender a hacer una campaña para lo que es la red de búsqueda de Google. Y, en teoría, si nos da tiempo, vamos a hacer una pequeña introducción a la red de display y al insert gráfico. ¿Vale? Sobre todo interesa que entendáis sus conceptos y los conceptos están más en red de búsqueda y por tiempo nosotros no llegamos a display. Pero, no obstante, voy a ver si nos da tiempo. Sí que es importante una cosa, independientemente de que os pasen las presentaciones son muy de letras grandes, son muy de concepto, y hay algunas cosas que os voy a decir que no están en las presentaciones, por tanto, tomar nota de ciertos conceptos también suele venir bastante bien, sobre todo si tenéis la idea de poneros manos a la obra a probar esos conocimientos con la herramienta. Bueno, ¿cuántos no sabéis lo que es Google AdWords? 4 o 5 personas. Bueno, Google AdWords es una herramienta de publicidad a petición de Google. Es una herramienta que nos permite publicar anuncios en diferentes canales de medio online. Lo más, por norma general, por un lado tenemos los anuncios que aparecen directamente en la búsqueda de Google, también en sitios de búsqueda de Google, o sea, en periódicos, etcétera, que entras en elmundo.es, tiene un buscadorcito, haces una búsqueda y aparece en anuncios Google. Y por otro lado, el canal de display. Ahora luego vamos a ver un poquito más lo que es en un tiempo, pero son anuncios que aparecen en muchos sitios. Vale, estáis por ahí. ¿Cuántos de vosotros os habéis sentido alguna vez perseguidos por un mal? Pues eso es una funcionalidad de Google AdWords que se llama remarketing. Es una forma de reciclar, dar una segunda oportunidad a la gente que ya visitó mi web, volver a sacarle publicidad. Entonces, bueno, Google AdWords es una herramienta que es SEM puro y duro. O sea, SEM es el acrónimo de Search Engine Marketing. Realmente Search Engine Marketing debería englobar muchas más cosas. AdWords para mí me gusta más definirla como una herramienta de PPC, o sea, de Path for Click. Y básicamente pues, son herramientas de publicidad a petición, o sea, vamos a enfocar exactamente a aquel público que nosotros queremos. Vamos a cubrir publicidad en millones de páginas web en cuanto a red display y luego búsquedas en Google, sitios de búsqueda. Nuestros anuncios se empiezan a publicar al instante. Antes hablamos que si redes sociales, también supongo que habéis oído un poco hablar de SEO.
En marketing online hay que estar en todas partes. O sea, hay que tener redes sociales, hay que estar con una estrategia de SEO activa, hay que tener una estrategia de contenidos, un blog, etc. Sin embargo, son 6 estrategias, eso es una mesa que al final tiene 4 o 5 patas, pero no se puede nunca basarse solo en una. Lo bueno que tiene el PPC en comparación con el resto de estrategias de marketing online, que, repito, hay que hacerlas sí o sí, es que el PPC empieza a generar resultados al instante. Nosotros configuramos la campaña con Google AdWords y dentro de 20 minutos nuestros anuncios empiezan a publicarse. Y a partir de ahí ya podemos empezar a trabajar, podemos empezar a medir y podemos empezar a optimizar. Como comentaba, desde el primer día podemos empezar a medir resultados y a trabajar con ellos. Y otra de las ventajas que tiene es que tenemos un control absoluto, y cuando digo absoluto quiero decir absoluto, sobre el alcance de esa publicidad y el presupuesto que le asignamos. Yo quiero publicar un vídeo solo para Málaga y me quiero gastar 100 euros al mes. Fenomenal, podemos. ¿Cuántos aquí sois de Málaga? Málaga. ¿Cuántos conocéis el restaurante MR1? El restaurante MR1 tiene una estrategia activa en AdWords bastante bien hecha. Si busquéis restaurante Málaga, es el primero que aparece, por ejemplo. Vale, entonces, es importante porque mucha gente que viene de fuera, como yo, que está buscando algún sitio chulo donde cenar, y dice, bueno, ¿dónde me voy a ir? Honestamente, por ahí, o este que viene y estás a Qatar. Lógicamente, haces un poquito de comparativa porque ya todos comparamos en el medio online. Ya nadie llega, se le rompe la tele y se va a mirar a ver si compra la primera que pilla, sino que automáticamente todo el mundo hace búsquedas online de absolutamente todo. Se me rompe la tele, claro, porque yo no la busco en internet. Y luego ya, dependiendo de cuál escoja, buscar el sitio donde se compre ese modelo de televisión específico. Bueno, ¿cómo se crea una cuenta de AdWords? Lo primero que tenemos que hacer es entrar en adwords.google.com. adwords.google.com, podemos buscar Google AdWords en internet, el primer resultado que tengamos suele ser la página de AdWords. Y aquí tenemos que pinchar en Empiece ahora. A partir de ahí, pues todos entiendo que prácticamente todos tenemos una cuenta de Google, ¿no? Una cuenta de Gmail o una cuenta de Google asociada a otro correo. Bueno, nos va a pedir una cuenta de Google. Si no la tenemos, el asistente nos va a ayudar a crearla en un segundo. Luego nos va a pedir 3 datos: el país, la zona horaria y la moneda. Tanto zona horaria como moneda no se pueden cambiar en toda la vida de la cuenta. Por tanto, tened mucho cuidado a la hora de establecer ese dato si no queréis estar viendo estadísticas con la hora de Canarias durante toda la vida de la cuenta, que suele ser algo que también pasa bastante. Luego, os van a repartir unos cupones promocionales. Son unos códigos, unos numeritos que al insertarlos en esa cuenta de AdWords, lo que hacen es ingresar unos 75 euros de publicidad gratuita cuando hacemos los primeros 25 de inversión. Entonces, bueno, para canjearlos, la manera más sencilla de canjearlos es, una vez que tienes esa cuenta de AdWords, ya te aparece ahí todo lo que es la herramienta, te vas a la pestaña facturación y dentro de facturación vas a más acciones, aplicar código promocional. Ahí tal como parece. A partir de ahí ponemos ahí el código y canjeamos el código. Luego, bueno, ¿cómo se estructura una cuenta de AdWords? Esto es lo que para mí es más importante. Una cuenta de AdWords se estructura de esta manera. Por un lado, a mí me gusta compararla bastante con Muñecas Matrioska porque empiezas a abrir una cuenta de AdWords y te encuentras con absolutamente de todo. Por un lado tenemos el nivel cuenta, la que acabamos de crear en 5 minutos, entrando en AdWords y dándole el botón empezar. Dentro de la cuenta lo único que vamos a configurar son datos de facturación, nada más. Única y exclusivamente datos de facturación, la tarjeta y la cuenta bancaria y listo. Luego están las campañas. O sea, dentro de la cuenta ya tenemos las campañas. Las campañas son contenedores de segmentación, o sea, contenedores de segmentos. ¿Qué quiere decir? Yo cuando hago una campaña publicitaria va enfocada a un tipo de producto, a un tipo de público o una temporada en específico. Pues una campaña en AdWords es exactamente lo mismo. Yo puedo coger y tengo un montón de opciones de segmentación que os hablaré ahora, prácticamente sobre ellas, pero básicamente la campaña define a quién va dirigido esos anuncios y cuánto presupuesto voy a asignar, a qué tipo de público. Estos serían los muñequitos rojos. Luego serían los verdes, que son grupos de anuncios. Dentro de una campaña yo puedo tener diferentes tipos de anuncios. Puedo tener anuncios de texto, puedo tener anuncios gráficos, puedo tener
anuncios con diferentes mensajes o que van enfocados a diferentes palabras clave que también os explicaré un poquito cómo coger ese concepto de segmentación, ¿no? La palabra segmentación, segmentar, depende, la voy a repetir bastante durante esta charla, porque es que realmente AdWords es una herramienta que es enorme. Entonces, es coger la parte de AdWords que nos interese y adaptarla a nuestro modelo de negocio. A lo mejor para nuestro negocio no necesitamos más de un 5% de la herramienta, o a lo mejor un 3, o a lo mejor un 10, depende de cómo lo gestionemos. Yo os voy a enseñar lo que es la base para que aquellas cosas bien desde inicios, o por lo menos que tenéis una buena base de que no activa un efecto tragaperras, sobre todo porque hay mucha gente que empieza a trabajar con algo sin información previa, o sea, al menos haberse documentado un poquito, que se creen que directamente empujan mucho, empiezan a meter palabras clave y se posicionan en todas partes. Eso no es así. Hay que trabajarse las campañas también a nivel conjugado. Bueno, y dentro de esos grupos de anuncios, que serían muy verdes, tenemos los anuncios y las palabras clave. Dentro de cada grupo, las palabras clave de ese grupo activan los anuncios de ese grupo. Es así de sencillo. Luego, hasta como momento, os daré ejemplos. Bueno, ¿qué tipos de segmentación? Vamos a fijarnos ahora en un muñequito rojo, ¿vale? Las campañas. Anuncios y palabras clave. Algunas activan las otras. Esta palabra clave, cuando yo quiero esta palabra clave en el buscador, activa alguno de esos anuncios. Vamos a fijarnos en el muñequito rojo, ¿vale? Las campañas. Y vamos a aprender qué tipos de segmentación podemos aplicar a una campaña. Primero, está la segmentación por ubicación geográfica. ¿Dónde están mis clientes potenciales? ¿Desde qué zona suelo recibir más contactos? ¿O desde qué zona se ha facturado más? O, si tengo un producto que la gente prefiere ir a recogerlo de forma física, ¿cuáles son las áreas donde realmente más me interese? Si tengo una clínica veterinaria, es absurdo que me esté anunciando en Bilbao, estoy en Málaga. Si tengo una pizzería, es exactamente lo mismo, pero si tengo una industrial o vendo tornillos y puedo enviarlos a cualquier parte de España, pues a lo mejor me interesa anunciarme en todos sitios. Si tengo una tienda virtual, a lo mejor me interesa anunciarme en todos sitios, o a lo mejor en las islas no, porque resulta que es que mis paquetes son muy grandes, los portes son muy caros y la gente prefiere hacer una compra dentro de las islas que en lo que es la península. Entonces es también enfocar un poquito al target. Hay mucha gente que empieza las campañas de datos y cree que España entera. No, de error absoluto. Hay que ver, España tiene muchísimos niveles de todo tipo, o sea, tenemos niveles adquisitivos de poder adquisitivo distintos, tenemos culturas muy diferentes, hay gente que se gasta el dinero con más facilidad que otra, hay gente que valora un producto más por encima o un servicio por encima de otro, entonces tenemos que ver también cuáles son las zonas que realmente me interesan. A lo mejor yo tengo un producto que se puede vender muy bien en Andalucía, pero en Málaga estoy sobrado de clientes, no necesito más clientes de Málaga. Bueno, en toda Andalucía menos en Málaga, porque ya hay un efecto boca a boca que me está haciendo ese trabajo publicitario. Luego está la segmentación por idioma. Esto sobre todo a la hora de exportar hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué idiomas hablan mis clientes? Lógicamente. ¿Residen en alguna zona donde salen varias lenguas? O sea, quiero exportar a Canadá, pues ya sé que mínimo voy a necesitar dos tipos de campaña. Una enfocada a Canadá, por ubicación geográfica, y enfocada a inglés, y otra enfocada a Canadá, francés. Ya tendría dos campañas diferentes con dos tipos de público distintos, angloparlantes y francófonos. Luego, está mi web en varios idiomas. Importante, si voy a hacer publicidad en un idioma y luego resulta que mi web no está bien traducida, no está traducida directamente, pues entonces tengo un problema. Y además es que es algo que suele pasar bastante. Hay gente que se tira de anuncios, te ponen anuncios en francés, llegas a la web y no está en francés. Está en castellano, está en inglés, pero no está en francés. Entonces, también tenemos que ver si tenemos capacidad para hacer anuncios en diferentes idiomas. Un anuncio de datos, como os voy a explicar, un anuncio de texto genérico de datos tiene 95 caracteres. El título es de 25. En alemán hay palabras que con 25 caracteres no te caben. Entonces, lo suyo es ir a traductores profesionales que te echen una mano con ese trabajo de creatividad publicitaria, porque al final el dar un buen mensaje es el primer paso para poder llegar al objetivo, que es la conversión, ¿no? El que nos rellenen ese formulario o que nos hagan una compra. Luego está la segmentación por tipo de red. Esto estamos hablando todo de campañas, cómo podemos dividir las campañas. Podemos aplicar todos estos tipos de segmentación en el mismo sitio. Segmentación por tipo de red, básicamente AdWords se divide en dos tipos de red. La primera es la red de búsqueda
esa gente que hace una búsqueda, pero hay dos diferentes estilos también. La búsqueda directa en Google, que es que los anuncios se muestran cuando alguien llega a cualquier dominio de Google y hace una búsqueda, y luego los socios de búsqueda. Los socios de búsqueda, como comentaba, pues son estos periódicos, Google Maps es un socio de búsqueda, tú haces una búsqueda en Google Maps, te aparecen anuncios de AdWords, pero no estás haciendo una búsqueda en Google, estás haciendo una búsqueda de algún negocio local, estás buscando un hotel, estás buscando otro tipo de empresa. Por tanto, se muestran en esos sitios que tienen el motor de búsqueda de Google, pero que no son Google. Y luego está la red de display. La red de display, como comentaba, es un enorme conglomerado publicitario, yo creo que prácticamente todo el mundo, que navega durante 5 minutos al día de páginas con publicidad de red de display. Claro, prácticamente la mayoría de los anuncios que nos vamos encontrando por páginas son anuncios que se pueden gestionar desde AdWords. La publicidad que vemos en YouTube, la famosa de los 5 segundos para esquivar, se puede controlar desde AdWords. Los vídeos promocionados que vemos en YouTube se pueden controlar desde AdWords. Este tipo de banners que te van persiguiendo porque ya has entrado en mi web y tuviste, tuviste interés en ver una casa rural, bueno, pues ahora te voy a mostrar banners ofreciendo tu 30% porque en su momento no me pongo las cosas. O sea, son herramientas que son muy segmentadas, que son súper potentes. Y la red display no son solo anuncios de texto, sino que son anuncios gráficos y anuncios de vídeo. E incluso para móviles, hay aplicaciones móviles que son también parte de la red display. Bueno, vamos a centrarnos en crear una campaña de búsqueda, o sea, una campaña de la red de búsqueda que es algo básico para entender los conceptos. La red display, al final, los conceptos son básicamente los mismos. Tengo campañas, tengo anuncios, tengo palabras clave, tengo otro tipo de orientaciones, pero saber manejar una campaña de búsqueda es lo básico, ¿vale? Es lo vital. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, cuando ya llegamos a la herramienta y decimos, venga, pues voy a hacer una campaña, nueva campaña. Nos aparece un asistente que es totalmente vertical, desde arriba hasta abajo, no es el típico asistente que es siguiente, sino que es un asistente que nos va a ir guiando, pero desde arriba hasta abajo, en una sola pantalla. Y el primer paso que nos va a solicitar es poner un nombre a la campaña. Pues fijaos qué cosa más curiosa, que esta es una de las cosas que la gente peor. Tú tienes que hacer una campaña de AdWords, lo primero que vas a tener que hacer va a ser darle un nombre a la campaña. Entonces, lo suyo es organizar las campañas de tal forma que sepas lo que tiene. O sea, si yo tengo una campaña para, imagino que tengo 3 talleres mecánicos, ¿vale? Por aquí por la mano. Y me interesa anunciarme por reparación de ruedas, cambio de aceite y creo YouTube. Y bueno, pues que cambio de aceite, cambio de aceite, cambiar el aceite, dónde cambiar el aceite, talleres, cambio de aceite. Puede haber varias maneras de buscarlo. Pero reparación de ruedas, entonces reparación de ruedas, cambio de neumáticos, reparación de pinchazos. O sea, puede haber también un montón de formas. Cada forma distinta a los suyos, que la tenemos que hacer bien desde el principio, es meterlo en un grupo de anuncios distintos en campañas distintas. Y el primer paso es dar un nombre para saber qué hay ahí. Es igual en las carteras de nuestras empresas. Solemos poner factura, primer trimestre de venta, ¿no? ¿Cuántos de vosotros le van a llevar los papeles a la gestoría robados en una bolsa de carga? ¿Alguno hay? Alguno habrá siempre. Entonces, tenemos que organizarlo de forma coherente. Lo primero que vamos a hacer, poner un nombre. Nombres coherentes serían coches usados display. Ya sé que voy a vender coches usados desde esa campaña dentro de la red de display. Restaurante Málaga Automóviles. Maquinaria hostelería para la red de búsqueda. Barcelona Display Catalán. O sea, voy a mostrar banners en Barcelona en catalán y lo voy a hacer en la red de display. Estoy especificando qué hay dentro de esa campaña. Y Miami Busca Español. Miami, que habla mitad español y mitad inglés. O sea, que estoy especificando que esa campaña es para Miami en la red de búsqueda, pero solo para español. Los nombres de campañas tienen que ser fáciles de localizar y poder averiguar y poder utilizar. Lo que no debemos hacer nunca es dejar nombres de campañas como estas, que supongo que alguno de vosotros, los que habéis tenido datos, las habéis dejado. Campaña número 1, número 2, número 10, prueba 2, prueba 3, coches, y sobre todo la gran estrella de los nombres chungos de campaña, que es este. ¿Vale? Esto por desgracia suele pasar bastante. Entonces, si empezamos con tan mal pie, algo que es tan básico como poner un nombre para saber qué hay dentro y luego no lo pongo, pues ¿qué voy a conseguir? No hace mucho estuve echando un ojo en una cuenta que tenía
cerca de 200 campañas en una empresa pública, tenía un presupuesto bastante alto, y todas sus campañas se basaban en un número de tres dígitos, o sea, de 3 letras y 4 dígitos. Dice, es que no estamos obteniendo el rendimiento que queremos. ¿Cómo lo vais a hacer? Si no sabéis ni lo que hay en cada sitio. Se tiraron de verdad, de reloj, 20 minutos para poder enseñarme dónde tenían ciertos anuncios que les estaba costando avanzar. Entonces, lo primero, poner un buen nombre en las campañas, ¿vale? Nada de nombre aleatorio, ni genérico. Es que muchas veces que la gente pone prueba 2, y prueba 3, y prueba 4, y a los 6 meses sigue siendo prueba 2, prueba 3 y prueba 4. No lo cambian, para que saber lo que tenemos dentro. Bueno, y luego especificar ubicaciones geográficas. Las ubicaciones geográficas se establecen justo desde debajo, desde el siguiente paso, y yo os voy a recomendar directamente ir al botoncito que pone búsqueda avanzada. Cuando vamos en el botón búsqueda avanzada, vamos a ir directamente a un mapita donde podemos especificar cuáles son las regiones que nosotros queremos orientar nuestros anuncios. De tal forma que las regiones que nosotros incluyamos aquí van a ser las regiones donde nuestros anuncios van a aparecer. Como comentaba, España entera, mala idea. Un país entero, por norma general, mala idea. Tenemos que ver qué segmentos son los que más nos interesan. Si vendemos viajes en la Costa del Sol a clientes que sean angloparlantes, europeos angloparlantes, y cojo y meto todo el Reino Unido, pues fenomenal, pero a lo mejor si me pongo a hacer un poco de estudio digo, si es que lo que me interesa a mí, a ver, es Edimburgo, es Dublín y es Londres, el resto me genera clics, pero no me están llegando clientes. Por tanto, ir especificando cuáles son las zonas que realmente, y sobre todo, por histórico vuestro de facturación y de conocimiento de vuestro cliente, donde os interesa. Pues lógicamente, yo aquí, vamos, yo que en Andalucía veo muchísimo turista asiático, pero no veo tantísimo alemán como por ejemplo cuando voy a Mallorca. Entonces, bueno, a lo mejor donde más me interesa hacer campañas de ese estilo será en China, será en Japón, etc. ¿Cómo? Dime. ¿Dónde? Bueno, pues a lo mejor si lo quiero hacer en Nerja, yo te estoy diciendo las zonas que yo he visto. Eso es un ejemplo a nivel ilustrativo, ¿vale? Entonces, ¿en Nerja no es alemán? Sí. Entonces, si quiero orientar mi campaña para Nerja, ¿dónde tendré que hacer la publicidad? ¿Dónde tendré que orientar el campaña? Eso es, esa es la filosofía. Esa es la cosa. Bueno, entonces, en este ejemplo, bueno, hemos escogido lo que es la ciudad de Málaga, provincia de Vizcaya, provincia de Barcelona y provincia de Madrid. Porque por lo que sea son los que más nos interesan. Pero imaginaos que tenemos un tipo de negocio que es más a nivel que no me interesa tanto la frontera. Yo, por ejemplo, soy de Fuenlabrada está más cerca de Toledo que del norte de Madrid. Es el sur de Madrid, puro y duro. Entonces, hay muchas empresas de mi zona que lo que les interesa es vender en el sur de Madrid y norte de Toledo. Porque si viene un cliente del norte de Madrid, pues la paliza a nivel de transporte es interesante, a nivel subir puertos, bajar puertos, etc. Para esto también hay una herramienta que se accede desde aquí, que es radio de orientación. Yo especifico un punto en el mapa, una ciudad, y luego digo, a partir de ahí 40 kilómetros, 20 kilómetros, 50 kilómetros, 80. En este ejemplo pues tenemos 80 kilómetros alrededor de esta barra. Al igual que podemos incluir ubicaciones, también podemos excluir ubicaciones. No todo consiste en añadir. A lo mejor me interesa añadir España entera y luego excluyo las islas porque no me están comprando porque los portes son mucho más caros. A lo mejor añado España entera, pero quito Huelva porque allí tengo un socio que está haciendo sus propias acciones comerciales y no me interesa. Está haciendo conveniencia, etc. Es escoger y segmentar muy bien dónde queremos vender. Que vemos que no conseguimos muchos clics porque a lo mejor no hay mucho mercado, bueno, vamos ampliando. Pero siempre es mejor ir pegando, de ir poniendo poco territorio e ir ampliando, que de poner mucho territorio y luego no saber qué hacer o no hacer un análisis suficiente desde un inicio y al final mi presupuesto publicitario se esfuma por algún sitio que no vea. Cuanto más pequeño sea el segmento que vosotros hagáis y luego vais ampliando, más controlada vais a tener los resultados de esa inversión publicitaria. Pero luego te da un estudio de, por ejemplo, ¿no? Luego te dice, Madrid ha explicado poco, para la próxima vez tú ves tipo de Madrid, ¿no?
su propio. Ahora os explicaré un poquito cómo funciona. Pero sí, no es lo mismo. Imaginaos que yo quiero vender aceite de oliva. Lógicamente, para venderlo en Andalucía, a lo mejor no me interesa tanto como exportarlo a Londres, o como exportarlo a Francia, o como subírselo a Bilbao. Entonces, lógicamente cada zona tendrá una demanda, a más demanda, por lo más general también hay oferta, y cuanto más anunciantes, más caro suele ser ese clic. ¿Vale? Pero por eso también hay que buscar esos nichos que a lo mejor estén poco explotados. Bueno, luego establecer idiomas de campaña. Aquí lo único que tenemos que preguntarnos es qué idioma hablan nuestros clientes, en qué idioma van a tener el sistema operativo. Si mi cliente tiene, es posible que mi cliente haga las búsquedas en castellano. Yo, por ejemplo, repito, soy de Fuenlabrada, siempre sale en la tele, sale porque hay algún rollo con las naves industriales chinas que tenemos aquí. Pero sin embargo, si yo quiero hacer una campaña para vender algo en Fuenlabrada, tengo que marcar aquí China. Sí o sí, porque va a haber mucha gente, va a haber miles de personas con el navegador en chino que hagan clic, o sea, que hagan búsquedas en castellano, compra tornillo Fuenlabrada. Y si yo no marco aquí, ese anuncio no le va a servir. Por tanto, aquí tenemos que pensar qué sistemas operativos pueden tener clientes. Por norma general, en campañas para castellano general, tenemos que establecer inglés, castellano y catalán. En determinadas áreas, si es el sector turismo sobre todo, las que puedan interesarnos. Pero ojo, a ser posible que si las palabras son en castellano puro y duro, vale, pero si están traducidas, les enviaremos a las versiones traducidas en nuestra web y a ser posible traducidas por profesionales. Perdona, no he entendido este hecho de que si es para españoles, lo debo poner en español, en inglés, Vamos a ver, yo por ejemplo tengo el sistema operativo en inglés, pero soy español y busco en español. Si tú no marcas la casilla de muestro esos anuncios a la gente que tenga el navegador en inglés, yo voy a hacer una búsqueda en español y no voy a ver el anuncio. En navegador. Pero realmente se puede ofertar en inglés, ¿no? Pero habrá, si yo me voy a Estados Unidos y quiero buscar un sitio para comprar un prototipo de coche, lo más probable es que yo no lo busque en castellano. Bueno, me adaptaré también. Eso depende, pero a lo mejor en español puede ser el 80% de la búsqueda, pero a lo mejor otro día se escapa. Y a lo mejor ese 20% resulta que es el que tiene el 80% del poder adquisitivo. Entonces, hay que tirar a todas las viandas. Esto es el principio de Pareto. El 80% de tu público va a tener el 20% del presupuesto. Y al revés, a lo mejor haces, sí, bueno, en castellano, fenomenal. Y no voy a hacer una campaña específica para catalán, para alemán. Pero resulta que el cliente alemán a lo mejor se gasta 3 veces más que el cliente de la península. Por eso hay que intentar atacar un poco y, dependiendo ya de los resultados que se vean semana tras semana, ir ampliando, ir mejorando cuáles son las partes que mejor me funcionan y cuáles son las partes que no, pues empezó a seguir. De todo lo que tengo que tratar ahora en una campaña, ¿todo se puede modificar durante la campaña? Sí. Vale, todo se puede, todas estas opciones que estoy diciendo se pueden modificar a lo largo de la campaña. Eso. Bueno, el siguiente paso es la elección de redes. Como comentaba, AdWords tiene dos redes, la red de búsqueda, la red de display y la red de búsqueda. Bueno, realmente las dos redes empiezan a echar tentáculos hasta bastantes tipos diferentes de publicidad. Pero, como comentaba, la red de búsqueda tiene dos vertientes, socios de búsqueda y búsqueda en Google, y la red de display. La herramienta te da opción a seleccionar las dos a la vez, lo que es red de búsqueda y red de display. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Nunca. Vamos a hacer o una campaña para red de búsqueda o una campaña para red de display. Pero nunca vamos a mezclar tipos de red sobre la misma campaña. De tal forma que si yo quiero hacer dos estrategias, una de búsqueda y otra de display en Canadá, ya sé que como mínimo me van a salir 4 campañas. Porque tengo que hacer una para Canadá en inglés para búsqueda, otra Canadá en inglés para display, otra Canadá francés búsqueda y otra Canadá francés display. Ojo, yo os estoy enseñando de la manera quizás un poquito más de complicarse la vida, ¿vale? Pero os estoy enseñando así porque es como a mí me hubiera gustado que me enseñaran desde el principio, para no pegarme tantísimos palos como me he dado durante años, por no segmentar lo suficiente, por no partir suficientes segmentos y atacar a diferentes tipos de mercado. Luego está la segmentación por dispositivo. Básicamente la segmentación por dispositivo en AdWords a día de hoy
incluye solo dos vertientes. Por un lado tenemos ordenadores y tablets y por otro lado tenemos móviles. Ahora, dentro de una misma campaña podemos tener ordenadores y tablets, es obligatorio, o sea, nuestras páginas siempre van a salir en nuestros anuncios en ordenadores y tablets, y por otro lado podemos añadir